Amigos de Transponder 1200, ¿qué tal? Qué gusto. El día de hoy una entrevista muy interesante con Eric Silva, el director ejecutivo de Yufeng. Yufeng es una compañía que recluta pilotos para Asia. Pero no solamente es el tema del reclutamiento per se, hay muchas más cosas muy interesantes que ustedes van a escuchar a lo largo de la entrevista, que les pueden servir a ustedes y que les va a interesar muchísimo si es que ustedes quieren irse a volar a un país tan exótico como lo es China y todas las aerolíneas que hay ahí. Eric Silva, muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, gracias por la invitación y gracias a todo el equipo de Transponder que se interesó en este tema tan interesante y pues que me invitaron, ¿no?, a esta entrevista. Platícanos por favor, ¿qué es Yufeng? Bueno, Yufeng es una empresa que básicamente nos encargamos de el reclutamiento de pilotos de todas partes del mundo y de igual forma la administración de nómina para las aerolíneas chinas. Empresas como la nuestra hay varias, sin embargo nosotros actualmente ya logramos ser la principal, la número uno en el mercado de Latinoamérica y principalmente en México. ¿Cuántos pilotos mexicanos hay ya ahorita en China, más o menos, un estimado? Actualmente, la última vez que chequé, ya teníamos 130 mexicanos, todos ellos comandantes, que pues es un número grande porque ya son suficientes pilotos como para abastecer una pequeña aerolínea. ¿Qué es lo que está pasando en China que se están requiriendo tantos pilotos? Bueno, China, como ustedes saben, no solo en el mercado de la aviación, sino en todos los mercados, es un país que se está desarrollando fuertemente y se estima que para el 2025, a más tardar el 2030, China sea el número uno, el país número uno en la aviación mundial y están comprando aviones, están reclutando pilotos de todas partes del mundo y ese crecimiento tan acelerado hace que no sea suficiente la cantidad de pilotos locales que hay para abastecer sus necesidades. Me platicabas hace unos momentos, antes de empezar la entrevista, que hubo un pequeño desliz, ¿no?, en esto de las contrataciones por todo el tema que está pasando del Boeing 37 MAX. Pero esto va a terminar, esta crisis va a terminar en algún momento, ¿no? Sí, lo que pasa ahora es que se desaceleró un poco lo que es el crecimiento de la aviación en China por dos motivos importantes. Uno fue que una de las aerolíneas principales de China, que es Hainan Airlines, que tiene muchas aerolíneas subsidiarias, empezaron a tener problemas económicos. Cuando sucedió esto, empezaron a hacer una reestructuración general tanto de la aerolínea matriz como del resto de las subsidiarias y esto desaceleró un poco el crecimiento en sí de la aviación en general, la aviación china. Posterior surgió el problema con los 737 MAX y este problema ocasionó que muchas aerolíneas demoraran sus pedidos de 737 y muchas de ellas cancelarlos a tal grado que los pilotos que estimaban necesitar, pues ahora son mucho menos que antes. Sin embargo, yo creo que esto es algo temporal. En cuanto todo se vuelva a hacer un reajuste, las aerolíneas vuelvan al estado en el que se encontraban antes, el crecimiento va a volver a crecer aceleradamente como estaba antes, ¿no? ¿Con cuántas aerolíneas trabajas en Yufeng? En Yufeng trabajamos con 20 aerolíneas, que nos convierte en la agencia de reclutamiento de pilotos que tiene más aerolíneas chinas en el mercado, ya que nosotros actualmente nos enfocamos exclusivamente en el mercado chino. No hemos querido expandirnos en el mercado mundial, estamos 100% enfocados en el mercado chino para de esta manera hacer a un lado a nuestros competidores en China y después ya nos expandiremos al resto del mundo. Tú eres un piloto formado en México que ya tiene muchos años en China. ¿Por qué es atractivo China para un mexicano? Bueno, hay muchas razones. En general yo creo que la mayoría de los pilotos que se va allá, primero que nada se va con la idea de mejorar su calidad de vida, llegar a una estabilidad financiera, ya que aquí los salarios, en general en México, desafortunadamente, sea por los motivos que sean, son muy bajos si estamos hablando de los salarios a nivel mundial, ¿no? De hecho, México tiene uno de los salarios más bajos a nivel mundial para pilotos, principalmente para pilotos de Airbus 320, está muy por debajo del mercado mundial. ¿Podrías tú platicarnos cuáles son los beneficios a grandes rasgos que Yufeng le ofrece
a los pilotos cuando se van para allá? Bueno, primero que nada, el tener la oportunidad de comunicarse con nosotros en español es una gran ventaja. Si hablamos de los pilotos mexicanos, pues sobre todo ellos, yo hice toda mi carrera en México, me desarrollé en México, fui piloto para una aerolínea mexicana, entonces yo ya sé cómo funciona todo lo que es el mercado mexicano y entonces yo sé cómo orientarlos. Entonces, bueno, aunado a esto, nosotros damos servicios que ninguna otra agencia da. Algo muy curioso que pasó cuando nosotros iniciamos con el proyecto de Yufeng fue que originalmente todas las agencias antes eran encargadas simplemente de reclutar al piloto, firmar al piloto y posteriormente el manejo de nómina, y eso era todo. Cuando yo me fui para allá, descubrí que había muchas cosas en las que nosotros necesitábamos ayuda, ¿no? Desde que llega uno allá y se da cuenta que necesitas encontrar un lugar donde vivir, rentar un departamento, conseguir un SIM card para el celular, muchas cosas en lo que es el día a día que nadie te ayuda. Entonces nosotros empezamos a dar servicios más allá de lo que era el reclutarlos y la administración de nómina para facilitarle la vida a los pilotos, su día a día, y que cuando llegaran allá se sintieran como en casa. Y que no estuvieran solos llegando de la nada y a ver qué pasaba, ¿no? Exactamente. Hay una leyenda en la que dice que los pilotos que se van a China tienen que pasar procesos para ser astronauta. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, vamos a decir que fue cierto, ahora ya no lo es, pero sí fue cierto hace muchos años. La aviación china se desarrolló aproximadamente hace unos 30 años. Entonces, los parámetros que manejaban los chinos eran parámetros totalmente militares. Tanto al momento de que les hacían a los pilotos sus exámenes de simulador, como los exámenes médicos, como el trato, etc. Sin embargo, a estas alturas, ya después de varios años, ya se ha ido internacionalizando más el mercado, ya han llegado muchísimos extranjeros. Ahora en China estamos hablando de que hay aproximadamente 1,800 pilotos extranjeros, en su mayoría comandantes, casi el 95% de ellos comandantes, porque no se enfocan mucho en los primeros oficiales ahora, quién sabe en un futuro. Ya después de estos años de experiencia con extranjeros, los procesos se han ido internacionalizando y ahora ya hay zonas en China, porque en China la autoridad aeronáutica está dividida en regiones, y hay regiones, principalmente la región del lado este, donde está Shanghai, algunas otras ciudades como Fuzhou, Hangzhou, ciudades en las que ya los parámetros hay tanto extranjero que ya son mucho más similares a los del resto del mundo. Entonces, si un piloto quisiera que su proceso fuera más fácil, siempre le recomendamos que vaya a la zona del este, donde es todo más occidentalizado, totalmente más occidentalizado. Sí sigue habiendo unas regiones en las que siguen teniendo parámetros estrictos, pero de eso es algo de lo que nos encargamos nosotros, en orientar de forma correcta al piloto para que tome la mejor decisión y se vaya a las mejores opciones como aerolínea, calidad de vida, etcétera, para que no pase por ese tipo de problemas y que no viva esas leyendas que antes se escuchaban de que era solo para astronautas, ¿no? Que era muy difícil el médico. Ahora ya tenemos pilotos que van a ser el médico, que se presentan en el hospital a las 9 de la mañana y que a las 11 de la mañana ya terminaron su examen médico satisfactorio. Ojalá tuviéramos eso en México. Pilotos Airbus y pilotos 737, ¿qué esperan cuando inician el proceso para Yufeng? Porque también es como todavía una cosa mística, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a pasar? Pero se trata esta plática precisamente de perder el miedo, porque lo que necesitamos es que más pilotos conozcan esta opción, ¿no? Sí, bueno, lo principal es, si siempre ya en general en muchos países, como en México, ya hay muchos pilotos que están allá. Y yo creo que todos los pilotos siempre tienen alguna forma u otra de comunicarse con alguno de los que están allá. Entonces pedir consejos, preguntarles cómo es su vida allá, qué tanto trabajo les costó en realidad. Eso es uno. Segundo, comunicarse con nosotros y que estén conscientes que nosotros les vamos a dar toda esa orientación. Hay pilotos que nos hablan y que nos dicen, yo no sé nada de China. Ya pilotos que por lo mismo del voz a voz han dicho, conéctate con Yufeng, ellos te van a decir, tú no te preocupes de nada, si no sabes, háblale a Eric o a cualquiera de nuestros representantes, se comunican y nosotros les preguntamos
¿Vienes soltero? ¿Vienes con familia? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué tipo de ciudad te gusta? ¿Te gusta la playa? ¿Te gusta ciudad grande? Etcétera. Y nosotros los vamos llevando paso a paso para que tomen la mejor decisión. Una vez que los orientamos, es solo cuestión de recolectar toda su documentación, y nosotros de ahí los llevamos paso a paso, entregamos los documentos a la aerolínea y les vamos diciendo qué es lo siguiente, y así hasta que firman contrato. O sea, es un paso a paso personalizado para el piloto, que no se pierda en el proceso. Exacto. Y que tenga la seguridad de que alguien que habla su mismo idioma lo va a estar acompañando en todos esos segmentos del proceso, porque otros brokers nada más te contrataban y se acabó, ¿no? Sí, algo que es muy común es que nos pasa a todos, no tiene nada malo, simplemente es algo muy, muy normal, que el piloto busca cuál es la mejor pagada y a veces dice, aquí me voy, pero no está consciente de la ciudad en donde está basada, nunca han escuchado, no han hecho ese research que se necesita para informarse bien de todos los detalles. Y entonces a mí, cuando me habla un piloto, yo no le voy a recomendar la misma aerolínea a un piloto que me dice, mi plan a futuro, yo me estoy yendo soltero y lo único que me interesa es hacer dinero y después regresar a México o irme a vivir a otro país, cuando hay otros pilotos que me dicen, yo me quiero llevar a mi familia, voy a llevar a mis hijos, tienen otras necesidades, ¿no? Necesitan una buena ciudad, necesitan una ciudad en donde haya escuelas internacionales, en donde yo sé ya por experiencias de otros pilotos que me han comunicado que van a vivir bien, que van a disfrutar de su vida, que sus familias, que sus esposas y sus hijos van a disfrutar de su vida en general, y que no solo van a hacer dinero. Finalmente allá siempre se va a hacer mucho más dinero. Muy buena que hora, podemos ¿no? hacer de este lado del mundo, pero también hay que, no se trata de ir a sufrir, se trata de tener un buen equilibrio, y se puede tener un excelente equilibrio en el que pueden trabajar para una excelente aerolínea, pueden ganar unos salarios competitivos a nivel mundial, disfrutar de la ciudad a la vez, y de lo que es la experiencia de vivir en Asia, y toda la experiencia de descansar, porque allá también esa es otra cosa que nos dan como opción, tener los contratos de commuting. No todo el mundo va por dinero, hay quienes quieren más libertad, quieren llegar allá y trabajar un mes y descansar otro mes porque quieren viajar alrededor del mundo. Cosas así son las que nos ofrecen allá en China. Todas esas opciones las platicas con los pilotos antes de que ellos tomen la decisión. Es decir, no se deja ninguna información oculta ni sorpresas a posteriori de la entrevista. Otra cosa que nos ha ayudado mucho es que intentamos no disfrazar. En todas partes del mundo sabemos que hay cosas buenas y malas. Muchas veces cuando un piloto se comunica con un broker, le quiere pintar una imagen perfecta, una imagen inexistente, porque en ningún lado nadie en ningún tipo de trabajo puede tener una vida perfecta. Entonces, cuando llega allá, el piloto ya tiene la expectativa extremadamente alta. Sin embargo, si yo desde el principio les digo todas las cosas, tanto buenas como malas, por las que puede llegar a pasar durante la trayectoria, tanto en el proceso como ya trabajando allá, cuando ellos llegan allá ya tienen una imagen de lo que va a ser la realidad, que generalmente ahí sí siempre va a exceder sus expectativas. Pero entonces sí hay que ser muy sincero, y para que ellos tengan la mentalidad. Yo prefiero que un piloto me diga, ¿sabes qué? No me voy a poder ir porque ya lo que me comentaste no le pareció a mi familia, a llevarme a alguien que dure unos pocos meses y se regrese, porque no se trata de eso, se trata de hacer crecer el mercado. Y si yo me llevo a China a un piloto y se regresa decepcionado, eso lo único que va a causar es que se haga una bola de nieve en la que le dice a otros pilotos que fue una pesadilla haberse ido allá, y por lo tanto eso hace que nosotros también perdamos mercado. Si yo le digo la verdad, cuando ellos se van, es todo lo contrario. Van a llegar y todo va a exceder sus expectativas, van a regresar, que es lo que está pasando ahorita. Hace años era impensable que un piloto se fuera a China, y ahora ya hay alumnos de escuelas, tanto en México como en otros países, que ya estudian, y que cuando les preguntas dónde quieren trabajar, ya no mencionan a una aerolínea de sus países, ya mencionan a una aerolínea en China. Correcto. Y bueno, la apertura del mercado lo está pidiendo al final de cuentas, ¿no? ¿Cuál es la tasa de éxito en la contratación de los pilotos vía Yufeng? Bueno, nosotros tenemos una de las tasas más altas,
Y esto es debido a la preparación, a todos los tips, a toda la información que le damos al piloto antes de aplicar. Les damos asesoría para sus exámenes médicos, les decimos cuáles son los exámenes que se tienen que hacer antes de ir allá para estar seguros que van a estar al 100%, que van a pasar. Les damos asesoría en sus exámenes teóricos, en el simulador, y a la vez, por lo mismo que llevamos ya años en el mercado y que ya somos una agencia muy grande, tenemos ya todos los contactos tanto en las aerolíneas, tenemos un buen trato por parte de los directivos de las aerolíneas, de los directivos de los hospitales, y todo eso en conjunto hace que el proceso sea mucho más fácil que si aplican con una aerolínea que no tenga, con una agencia, perdón, que no tenga la misma experiencia que nosotros tenemos o los mismos contactos que nosotros tenemos. Sobre todo, nunca es igual hablar con un extranjero que con un latino. Exactamente. O con un mexicano, en este caso un mexicano-mexicano, que al final de cuentas se habla de tú a tú, ¿no? No hay medias tintas y no hay nada que ocultar. ¿Solamente pilotos comerciales o también pilotos de aviación ejecutiva? Bueno, lo que pasa en China es que la aviación está muy restringida por los militares. El espacio aéreo es militar hasta la fecha, y eso hace que haya demasiadas restricciones para la aviación ejecutiva o corporativa. Entonces, la aviación ejecutiva apenas está comenzando a expandirse en China. Y es por eso que ahora solo se están necesitando pilotos de aerolínea. Sin embargo, ya se dan 2 o 3 plazas al año para pilotos de aviación ejecutiva. Esto yo creo que va a cambiar en cuestión de 2 o 3 años más, por lo mismo que la aviación ejecutiva ya se está abriendo muchísimo en China. Los militares están dando más espacio a que haya más taxis aéreos, a que haya más aviones privados, y esto a la vez va a causar que haya más necesidad de pilotos de aviación ejecutiva. Entonces, en un futuro yo creo que sí se van a necesitar. Te lo preguntaba precisamente porque va aparejado el crecimiento de uno con el otro. No se entiende el crecimiento de una provincia que está trayendo, que es una provincia tractora de insumos y de empresas, no se entiende si no tuviera una con la otra, porque una trae a los trabajadores y otros son los ejecutivos que se encargan de abrir precisamente las expectativas de cada una de las diferentes regiones. Entonces, por eso preguntaba por el aparejamiento que va entre la aviación comercial y la ejecutiva en este caso. Capi, ¿algo que quieras comentar que no haya yo preguntado o haya obviado preguntar? Bueno, pues que pierdan miedo. Ya hay muchos pilotos que ya no tienen miedo, que ya están 100% informados y que ya están enfocados en buscar una oportunidad en China, pero para todos aquellos que todavía no tienen suficiente información, que busquen esa información, que se comuniquen con nosotros, con sus amigos, familiares que ya están trabajando allá, y pues que se informen. Simplemente es eso, que se informen. Ya es mucho más fácil los procesos que antes. Los exámenes médicos son mucho más fáciles. Los exámenes de simulador, en general, todo ya es un proceso bastante amigable. De hecho, ya hay aerolíneas que ya tienen un sistema de contratación muy rápido, muy eficaz. Y hay pilotos que desde la primera vez que nos contactaron hasta el momento en que ya están firmando contrato, han pasado solo 3 meses, ¿no? Cuando antes eran 8 meses mínimo. Ahora ya hemos colocado pilotos en solo 3 meses. Sí, es un tiempo muy razonable para la distancia que es y para el proceso que lleva, ¿no? Sí. ¿Tú cuánto llevas ya en China? Yo ya 7 años. 7 años ya trabajando. Y estás sumamente feliz. En mi caso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Cambió mi vida en muchos aspectos, no solo en el aspecto económico, que eso es lógico, que todos los que se van allá, su nivel económico, su tranquilidad económica va a cambiar. No solo en eso, sino también culturalmente, el hecho de poder ir hasta el otro lado del mundo, convivir con la cultura asiática, y no solo la cultura asiática, sino lo mismo que te comentaba de todas las oportunidades de descanso que nos dan. Entonces, viajar a diferentes partes del mundo cuando estamos en nuestro descanso o tiempo libre, la mentalidad, el cómo ve uno el resto del mundo, el cómo ve uno nuestro propio país, todo ese tipo de cosas sí cambian, pero para bien. Todo es para bien. Sí, está conectado, la China continental está conectado prácticamente con cualquier país de Europa, con cualquier país de África, y ya por supuesto mucho más con América. Al final de cuentas ya tienes
toda una andanada de aerolíneas que van y vienen de América hacia China. Correcto. Entonces no hay pretexto como para perder la conexión y no poder estar comunicado con quienes se quedan de este lado del charco, ¿no? Sí, y cada vez son más las aerolíneas de China, tanto como del resto de Asia, que viajan hacia México y América en general. Correcto. Una pregunta, una consulta técnica en cuestión de simulador de vuelo. ¿Qué espera el piloto que va a presentar el examen contigo? ¿Qué tiene que esperar el piloto? Bueno, como te decía, nosotros les damos una orientación que yo considero que es una muy buena orientación, en que les decimos todas las maniobras o fallas que van a enfrentar en el simulador, que realmente no tienen mucha diferencia con lo que nos topamos día a día para los pilotos de aerolínea, con lo que se topan día a día en sus adiestramientos periódicos. La única diferencia que yo podría marcar, que es muy importante, es que a pesar de ser las mismas maniobras y a veces hasta en el mismo orden, en China se practica mucho con condiciones extremas meteorológicas. En México, tanto como en muchos otros países, somos muy dados a que el instructor de simulador quiere pintarle al alumno un panorama muy real, lo cual es totalmente aceptable, ¿no? Y es garantizado en el sentido de que va a dar, que finalmente el entrenamiento va a ser efectivo. Pero el pensamiento de los chinos es querer preparar al piloto en la peor de las condiciones para que si algún día tiene un problema, entonces no importa qué tipo de condiciones se enfrente, lo pueda sacar adelante sin ningún problema. Entonces esa diferencia, no importa cuántas veces un piloto, voy a mencionar un 320, un comandante de A320, a pesar de tener 20,000 horas y 15 años volando el 320, si siempre hacen la falla de motor con un viento de 10 nudos, y así la han hecho por los últimos 10 años o por los últimos 7 años o por el tiempo que llevan volándolo, y por primera vez se enfrentan a un simulador en el que van a hacer la falla de motor con un viento de 25 nudos, entonces se les va a dificultar un poco más, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo que tomen unas horas antes de práctica para que de esta manera, si nunca se han enfrentado a esas condiciones, entonces lo practiquen y de esa forma se pueden sentir más tranquilos a la hora de que presenten su examen. ¿Cómo es el día a día en una cabina entre el CRM, entre un piloto latino, para no nada más basarlo en mexicano, un piloto latino y un piloto chino? Bueno, en general todo depende de la aerolínea en la que está trabajando el piloto, que eso es otra cosa muy importante a mencionar. A veces cuando los pilotos hablan de China, dicen, en China los pilotos esto y aquello, pero estamos hablando de que vamos a suponer que yo hablo de aerolíneas en Latinoamérica y digo, en Latinoamérica, en América te pasa esto y el otro. ¿Cuántas aerolíneas hay? Y ninguna aerolínea trabaja de la misma manera. Correcto. Entonces no se puede generalizar. En China hay más de 50 aerolíneas y vamos a encontrar las aerolíneas en las que el trato va a ser malo como en cualquier otro país y vamos a encontrar las aerolíneas en las que el trato va a ser excelente. Y de igual forma vamos a encontrar aerolíneas en las que tienen un recelo con los extranjeros y vamos a encontrar aerolíneas en las que es todo lo contrario, que quieren que los extranjeros estén ahí, que están felices de tener extranjeros volando con ellos por toda la experiencia que nosotros vamos a aportar, que es una experiencia, nosotros aportamos y ellos nos aportan a nosotros. Se complementan. Nos complementamos. Entonces hay aerolíneas como para la cual yo trabajo, en la que ya la cabina ya llegó a un punto que el porcentaje de extranjeros es tan alto que ya es lo mismo que si vuelo en una cabina aquí en Latinoamérica. ¿Okay? Yo creo que la única diferencia aquí pues sería el idioma, pero hasta culturalmente ya saben cómo tratarnos, ya nosotros sabemos cómo tratarlos, ya es todo mucho más amigable que antes. Pero lo mismo, vuelvo a hacer énfasis en eso, es muy importante la aerolínea y el porcentaje de extranjeros que tiene la aerolínea, porque de ese porcentaje, cuando tienen un porcentaje alto, ellos ya saben cómo tratar al extranjero. Si es una aerolínea con un porcentaje muy bajo de extranjeros, entonces sí el trato pudiera llegar a ser diferente y pudiera haber malentendidos culturales, malentendidos de actitud o hasta del mismo idioma. Correcto.
Eric Silva, director ejecutivo de Yufeng, muchísimas gracias por la entrevista. De verdad, interesante, y me quedo con una cosa importantísima: perder el miedo. Exactamente, sí, eso es lo principal, ¿no? Perder el miedo. Así es. El piloto siempre está buscando una mejora, una continuidad en la profesión, y si tú eres una guía y eres un instrumento para que este piloto pueda acceder a una mejora condicionalmente hablando en todos los sentidos, creo que es buen momento para hacerlo. Eric Silva, muchas gracias. Muy amable. No, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Transponder.